Me dijeron que no era familia, así que dejé de pagarles la casa familiar. Guión completo. Me dijeron que no era familia. ¿Alguna vez has sentido que das todo por alguien y aún así no es suficiente? ¿Te has preguntado si realmente conoces a las personas que amas? Hoy te voy a contar la historia más dolorosa de mi vida. Una historia que va a cambiar para siempre la forma en que ves las relaciones familiares. Bueno, eso no importa ahora. Lo que importa es lo que viví, lo que sufrí y lo que aprendí. Durante 15 años, pagué religiosamente la casa donde vivía mi familia. Cada mes, sin falta, transfería el dinero para la hipoteca, los servicios, el mantenimiento. ¿Por qué? Porque los amaba, porque pensé que era mi responsabilidad, porque creí que eso era lo que hacía la familia. Pero un día que jamás olvidaré, me dijeron algo que destrozó mi mundo. Tú no eres familia de verdad. Esas palabras, pronunciadas con una frialdad que aún me hiela la sangre, cambiaron mi vida para siempre. Antes de continuar, me encantaría saber de dónde me estás viendo. Escribe en los comentarios de qué país me estás viendo y a qué hora del día estás escuchando esta historia. Y si estás en el celular, por favor dale un toque a la pantalla para activar el like. Eso me ayuda muchísimo a que esta historia llegue a más personas que tal vez la necesiten escuchar. La historia que cambió mi vida. ¿Sabes cuál es la diferencia entre ser parte de una familia y ser útil para una familia? Yo tardé 15 años en aprenderlo. 15 años pagando, sacrificándome, renunciando a mis propios sueños para mantener a flote los sueños de otros. Todo comenzó cuando tenía 23 años. Mi familia atravesaba una crisis económica terrible. La casa familiar, esa casa donde crecí, donde tenía mis recuerdos más preciados, estaba a punto de ser embargada. El banco ya había enviado las notificaciones finales. Mi padre lloraba en silencio. Mi madre no podía dormir por las noches. Y mis hermanos parecían más preocupados por encontrar dónde se irían a vivir que por encontrar una solución. Yo acababa de conseguir un trabajo decente, nada extraordinario, pero lo suficiente para vivir. Y fue ahí cuando tomé la decisión que marcaría los siguientes 15 años de mi vida. Me acerqué a mi padre y le dije, «Papá, yo me hago cargo, yo pago la casa». ¿Puedes imaginar la felicidad en sus ojos? ¿La esperanza que vi en el rostro de mi madre? En ese momento me sentí como un héroe, como el salvador de la familia. Pensé que había hecho lo correcto, lo noble, lo que cualquier hijo bueno haría por su familia. Pero déjame preguntarte algo. ¿Cuándo una buena acción se convierte en una obligación? ¿Cuándo el agradecimiento se convierte en expectativa? Porque eso fue exactamente lo que pasó. Los primeros meses fueron hermosos. Mi familia me trataba como al hijo pródigo, como el héroe que había salvado el hogar familiar. Pero poco a poco, muy lentamente, esa gratitud se fue desvaneciendo. Pagar la casa dejó de ser un favor para convertirse en mi responsabilidad natural, incuestionable. ¿Has notado cómo las personas se acostumbran a recibir? Cómo lo extraordinario se vuelve ordinario, como el sacrificio de uno se convierte en el derecho de otro, porque eso fue exactamente lo que experimenté. Pasaron los meses, los años. Yo seguía pagando religiosamente. Cada 15 del mes, sin falta, transfería el dinero. No importaba si había tenido un mal mes en el trabajo, no importaba si yo tenía gastos urgentes, no importaba si estaba enfermo. La casa familiar era sagrada, y yo era el encargado de mantener esa santidad. Mientras tanto, mi propia vida se fue quedando en segundo plano. ¿Quería comprarme un carro? No podía, tenía que pagar la casa familiar. ¿Quería irme de vacaciones? Imposible. La casa familiar era primero. ¿Quería ahorrar para mi propio hogar? ¿Para qué? Ya tenía una casa, que no era mía. Durante esos años, mis hermanos hicieron sus vidas. Se casaron, tuvieron hijos, compraron sus propias casas, sus propios carros. Mientras yo seguía viviendo en un apartamento pequeño, con muebles de segunda mano, usando el mismo celular durante años porque todo mi dinero extra iba para mantener el paraíso familiar de otros. ¿Sabes qué es lo más doloroso de todo esto? No era solo el dinero, era la invisibilidad. En las reuniones familiares, cuando se tomaban decisiones importantes sobre la casa, sobre remodelaciones, sobre cambios, a mí no me consultaban. Era como si fuera solo el banco que financiaba sus decisiones, no una persona con voz y voto. Recuerdo vívidamente una Navidad donde decidieron cambiar toda la sala. Compraron muebles carísimos, una televisión gigante, decoraciones lujosas. ¿Me preguntaron mi opinión? No. ¿Me consultaron si podía con ese gasto extra? Para nada. Simplemente llegaron las facturas y yo, como siempre, las pagué. ¿Te ha pasado que sientes que das tanto amor que te olvidas de amarte a ti mismo? Porque eso era exactamente lo que me estaba sucediendo. Estaba tan enfocado en ser el hijo perfecto, el hermano perfecto, el salvador de la familia, que me perdí por completo. El momento que lo cambió todo. ¿Sabes cuál es el momento más doloroso en la vida de una persona? No es cuando un extraño te lastima, es cuando alguien que amas, alguien por quien has sacrificado todo, te mira a los ojos y te dice que no vales nada. Fue un domingo por la tarde.
Recuerdo perfectamente cada detalle de ese día porque se grabó en mi memoria como una cicatriz que nunca sanará. Había ido a visitar a la familia, como hacía todos los domingos. Era mi ritual sagrado. Después de trabajar toda la semana, dedicaba mi día libre para estar con ellos. Ese día había algo diferente en el ambiente. Había una tensión que no podía identificar. Mi hermano mayor estaba ahí con su esposa, mi hermana con su novio, mis padres. Todos estaban reunidos, pero había algo extraño en sus miradas. Resulta que habían estado hablando sobre hacer una remodelación grande en la casa. Querían construir una segunda planta, ampliar la cocina, hacer un jardín. Todo sonaba hermoso, hasta que mi hermano dijo las palabras que cambiaron mi vida. Obviamente, esta decisión la tomamos nosotros, los que realmente somos familia. Me quedé helado. ¿Cómo? ¿Los que realmente son familia? ¿Y yo qué era entonces? Le pregunté qué quería decir con eso, y ahí fue cuando mi hermana, mi propia hermana, con una frialdad que jamás le había conocido, me dijo: Mira, agradecemos mucho que pagues la casa, pero eso no te convierte automáticamente en parte de las decisiones familiares importantes. Tú ayudas económicamente, pero esta es nuestra casa, nuestro hogar familiar. ¿Puedes imaginar cómo se siente que te partan el alma en dos? ¿Cómo se siente descubrir que durante 15 años has sido solo un patrocinador, no un miembro de la familia? Pero la cosa empeoró. Mi madre, la mujer que me dio la vida, la mujer por quien hubiera dado mi vida, asintió con la cabeza y agregó: Hijo, tú tienes tu propia vida, tu propio camino. Nosotros somos la familia nuclear original. Tú ya eres grande, tienes que hacer tu propia familia. ¿Familia nuclear original? Después de 15 años pagando su casa, después de sacrificar mis sueños por sus comodidades, ¿me decían que no era parte de la familia nuclear? En ese momento sentí algo que nunca había experimentado, una mezcla de dolor, rabia, decepción y una claridad mental que me asustó. Era como si después de años de vivir en una niebla, finalmente pudiera ver con perfecta nitidez. Mi padre, que siempre había sido mi héroe, se quedó callado. No dijo ni una palabra en mi defensa. Su silencio dolió más que todas las palabras hirientes de mis hermanos y mi madre juntas. Le pregunté directamente: ¿entonces qué soy yo para ustedes? Y la respuesta de mi hermano fue como una bofetada: eres nuestro hermano, te queremos mucho, pero esta casa es nuestro patrimonio familiar. Tú contribuyes económicamente y eso está muy bien, pero las decisiones importantes las tomamos nosotros. ¿Contribuyo económicamente? ¿Contribuyo? Durante 15 años había pagado toda la casa, no había contribuido, había mantenido su estilo de vida completo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto hasta las 6 de la mañana, repasando cada momento de los últimos 15 años, cada sacrificio que había hecho, cada sueño que había postergado, cada vez que había puesto las necesidades de ellos antes que las mías. ¿Has tenido alguna vez una de esas noches donde toda tu vida pasa frente a tus ojos y finalmente entiendes patrones que nunca habías visto? Esa fue mi noche de revelación. Recordé todas las veces que había llegado cansado del trabajo y ellos me habían recibido no con un abrazo, sino con una nueva lista de gastos para la casa. Recordé todas las navidades donde yo llevaba los regalos más caros, pero recibía los más baratos. Recordé todas las reuniones familiares donde hablaban de sus logros, sus compras, sus viajes, pero nunca preguntaban por mis sueños, mis metas, mis aspiraciones. Por favor, si esta historia te está tocando el corazón, compártela con algún amigo o familiar que necesite escucharla. A veces necesitamos que otros vean lo que nosotros no podemos ver. La decisión más difícil. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre tu amor propio y el amor hacia otros? ¿Has sentido que para salvarte a ti mismo tienes que lastimar a quienes amas? Porque esa fue exactamente la posición en la que me encontré. Después de esa noche de insomnio y revelaciones, tomé la decisión más difícil de mi vida. Me levanté esa mañana del lunes con una claridad mental que no había tenido en años. Era como si finalmente hubiera despertado de un sueño muy largo. Fui a trabajar como cualquier día normal, pero por dentro había cambiado completamente. Durante todo el día estuve pensando en cómo comunicar mi decisión. ¿Cómo le dices a tu familia que ya no vas a pagar por sus gastos? ¿Cómo les explicas que después de 15 años de sacrificios, necesitas priorizarte a ti mismo? Esa tarde llamé a mi hermano mayor, el que había iniciado toda la conversación del domingo. Le dije que necesitaba hablar con toda la familia, que era importante. Acordamos reunirnos el miércoles por la noche. ¿Sabes qué es lo más curioso? Durante esos días previos a la reunión, ninguno de ellos me llamó para preguntar de qué quería hablar. Ninguno mostró preocupación o curiosidad genuina. Era como si yo fuera solo una molestia más en sus vidas perfectas. El miércoles llegué a la casa familiar a las 7 de la noche. Todos estaban ahí, sentados en los muebles caros que yo había pagado, en la sala que yo había financiado, bajo el techo que yo había mantenido durante 15 años. Me senté y respiré profundo. Les dije: familia,
Después de mucho pensar, he tomado una decisión importante. A partir del próximo mes, ya no voy a pagar más los gastos de esta casa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Era como si hubiera lanzado una bomba en medio de la sala. Mi madre fue la primera en reaccionar. ¿Cómo que no vas a pagar más? ¿Estás bromeando? Le expliqué con toda la calma que pude reunir. El domingo me dejaron muy claro que yo no soy parte de la familia nuclear, que esta no es mi casa, que yo solo contribuyo económicamente. Si no soy familia de verdad, entonces no tengo por qué asumir las responsabilidades de la familia. ¿Has visto cómo cambia la cara de las personas cuando se dan cuenta de que su zona de confort está en peligro? Porque eso fue exactamente lo que vi esa noche. Mi hermano trató de retractarse. No fuiste tú quien malinterpretó. Nosotros nunca dijimos que no eras familia. Pero yo había estado reflexionando sobre sus palabras exactas durante 3 días. No había malinterpretado nada. Mi hermana intentó el chantaje emocional. Pero hermano, ¿cómo nos vas a dejar así? Nosotros dependemos de ti. ¿Qué va a pasar con papá y mamá? Y ahí fue cuando mi madre dijo algo que confirmó que había tomado la decisión correcta. Hijo, nosotros te necesitamos. Sin tu ayuda no podemos mantener la casa. Tú sabes que tus hermanos tienen sus propias obligaciones. ¿Notaste la contradicción? Cuando se trataba de tomar decisiones, yo no era familia nuclear. Pero cuando se trataba de pagar, súbitamente me necesitaban como familia. Mi padre finalmente habló. Hijo, recapacita. Esta casa es el patrimonio de la familia. Si la perdemos, todos perdemos. Le respondí con una pregunta que los dejó sin palabras. Papá, si esta casa es el patrimonio de la familia, ¿por qué después de 15 años pagándola completa, no tengo ni voz ni voto en las decisiones? ¿Por qué mi nombre no está en ningún documento de propiedad? Silencio total. Continué. Durante 15 años he sacrificado mis propios sueños por mantener los suyos. He renunciado a comprar mi propia casa, mi propio carro, a hacer mis propios viajes, para que ustedes tuvieran comodidad. Y ahora descubro que para ustedes yo era solo un banco, no un hermano, no un hijo. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? En lugar de disculparse, en lugar de reconocer el daño que me habían hecho, empezaron a atacarme. Me dijeron que era egoísta, que era malagradecido, que cómo podía abandonar a la familia en un momento difícil. ¿Momento difícil? ¿15 años no habían sido momento difícil para mí? La nueva realidad. ¿Sabes qué pasa cuando finalmente dices no, después de años de decir sí a todo? El mundo no se acaba. De hecho, comienza una nueva vida. Los primeros días después de comunicar mi decisión fueron los más difíciles emocionalmente, pero también los más liberadores financieramente que había experimentado en años. Por primera vez en mucho tiempo, mi salario completo era para mí. ¿Puedes imaginar cómo se siente tener tu propio dinero después de años de dárselo todo a otros? Era como descubrir un superpoder que no sabía que tenía. Mi familia no se quedó callada, obviamente. Durante las siguientes semanas recibí llamadas diarias. Primero fueron súplicas, después chantajes emocionales, luego amenazas y finalmente insultos. Era fascinante ver cómo su actitud hacia mí cambiaba dependiendo de si yo tenía utilidad económica para ellos o no. Mi hermana me llamó llorando, diciéndome que por mi culpa iban a perder la casa. Mi hermano me mandó mensajes diciéndome que era un egoísta, que había cambiado, que el dinero me había vuelto malo. ¿El dinero me había vuelto malo? ¿El dinero que durante 15 años les había dado a ellos? Pero lo que más me dolió fue la llamada de mi madre. Me dijo que estaba decepcionada de mí, que nunca pensó que yo sería capaz de abandonar a la familia, que mis hermanos tenían razón al decir que yo no entendía lo que significa ser familia. ¿No entendía lo que significa ser familia? Después de 15 años sacrificando mi propia vida por la de ellos, ¿yo no entendía lo que significa ser familia? Le pregunté a mi madre, «Mamá, ¿tú sabes cuánto dinero he puesto en esta casa durante 15 años?» Se quedó callada. Le dije, «Son más de 200,000 pesos. 200,000 pesos que pudieron haber sido mi enganche para mi propia casa, mis vacaciones, mi carro, mi futuro. ¿Y tú crees que yo no entiendo lo que significa familia?» Su respuesta me rompió el corazón. «Hijo, ese dinero tú lo diste porque quisiste. Nadie te obligó. ¿Por qué quise? Porque quise. Lo di porque los amaba, porque pensé que eso era lo que hacía un buen hijo, porque creí que mi sacrificio sería valorado y reconocido». 2 meses después de dejar de pagar, recibí una llamada de mi hermano mayor. Su tono había cambiado completamente. Ya no era el hermano autoritario que me había dicho que yo no era familia nuclear. Ahora era el hermano suplicante que necesitaba mi ayuda desesperadamente. Me dijo que habían tratado de conseguir un préstamo para pagar la casa, pero que sus ingresos combinados no eran suficientes para calificar, que habían hablado con otros familiares, pero nadie podía ayudar con esa cantidad de dinero mensualmente, que por favor reconsiderara mi decisión. ¿Sabes qué le respondí? Le dije, «Hermano, yo no soy familia nuclear, ¿recuerdas? Las decisiones importantes las toman ustedes. Esta es una decisión importante sobre su patrimonio familiar. Yo confío en que encontrarán la solución correcta.
Usar sus propias palabras en su contra no me dio la satisfacción que pensé que tendría. En realidad me dio más tristeza, porque confirmaba que nuestra relación siempre había sido condicional. El despertar económico. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto dinero gastas en otros versus cuánto inviertes en ti mismo? Porque yo tardé 15 años en hacerme esa pregunta, y la respuesta me asombró. Cuando dejé de pagar la casa familiar, de repente tuve entre 8 y 10 mil pesos extra cada mes. Era como si hubiera recibido un aumento salarial gigantesco de la noche a la mañana. Pero más que la cantidad, lo que me impactó fue la libertad. Por primera vez en años, cuando veía algo que me gustaba, podía comprarlo sin tener que preguntarme si afectaría el pago de la casa familiar. Por primera vez en años, podía hacer planes a futuro con mi dinero, no con las sobras después de cumplir con mis obligaciones familiares. El primer mes fue casi surrealista. Llegaba el día 15 y yo esperaba automáticamente hacer la transferencia para la casa, pero no tenía que hacerla. Ese dinero se quedaba en mi cuenta. Era mi dinero para mis decisiones. ¿Sabes qué fue lo primero que hice con esa nueva libertad financiera? Me compré un carro. Nada lujoso, nada extravagante, pero era mío. Después de años de usar transporte público o pedir prestado el carro de otros, finalmente tenía mi propio vehículo. Cuando publiqué la foto del carro en redes sociales, ¿sabes cuál fue la reacción de mi familia? Mi hermana comentó, «Qué bueno que tienes dinero para carros mientras tu familia pierde la casa». Mi hermano me mandó mensaje privado diciéndome, «Veo que tienes dinero para gustos, pero no para ayudar a la familia». ¿Gustos? ¿Un carro era un gusto? Durante 15 años ellos habían tenido casa propia, muebles nuevos, televisiones de última generación, vacaciones familiares, todo pagado por mí, y ellos consideraban que yo me estaba dando gustos, pero no me detuve ahí. Con el dinero que ahora tenía disponible, empecé a invertir en mi futuro. Abrí una cuenta de ahorros específica para mi enganche de casa propia. Comencé a invertir en un fondo de retiro. Me inscribí en cursos para mejorar mis habilidades laborales. ¿Te das cuenta de cómo cambia tu perspectiva de vida cuando finalmente inviertes en ti mismo? Era como si después de 15 años de vivir la vida de otros, finalmente estuviera empezando a vivir la mía. 6 meses después de mi decisión, había ahorrado lo suficiente para el enganche de mi propio apartamento. Un apartamento pequeño, pero mío. Un lugar donde las decisiones las tomaría yo, donde nadie podría decirme que no era parte de la familia nuclear. El día que firmé el contrato de compra de mi apartamento lloré. Lloré de felicidad, de alivio, pero también de tristeza, porque me di cuenta de que si hubiera tenido el valor de tomar esta decisión años antes, ya tendría mi casa propia completamente pagada. La respuesta familiar. ¿Has notado cómo las personas que se acostumbran a recibir reaccionan cuando ya no reciben? ¿Cómo pasan del agradecimiento al enojo cuando su fuente de beneficio se acaba? 3 meses después de dejar de pagar la casa familiar, recibí una llamada que jamás esperé. Era mi padre, pero esta vez no estaba suplicando ni chantajeando. Estaba furioso. Me gritó por teléfono. «Por tu culpa vamos a perder la casa. Por tu egoísmo toda la familia va a quedar en la calle. Eres el peor hijo que puede existir. El peor hijo que puede existir». Después de 15 años sacrificando mi vida por la de ellos, ¿yo era el peor hijo que puede existir? Le pregunté. «Papá, ¿en algún momento durante estos 3 meses, alguno de ustedes ha intentado conseguir trabajo extra para cubrir los gastos de la casa?» Silencio. ¿Alguno ha considerado vender algunas de las cosas caras que compraron con mi dinero para pagar las deudas? Más silencio. La realidad era que durante 15 años ellos se habían acostumbrado tanto a que yo resolviera sus problemas económicos, que nunca desarrollaron sus propias estrategias de supervivencia financiera. Mi hermana decidió tomar otro enfoque. Empezó a contarle a todos los familiares y amigos que yo había abandonado a la familia en su momento más difícil, que me había vuelto egoísta y materialista, que el dinero me había cambiado. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Que las mismas personas que me criticaban por haberme vuelto materialista eran las que durante años habían disfrutado de mi materialismo cuando iba dirigido hacia ellos. Empecé a recibir llamadas de tíos, primos, amigos de la familia, todos con el mismo mensaje. ¿Cómo puedes ser tan cruel con tu familia? Ellos te necesitan. La familia es lo más importante. El dinero va y viene, pero la familia es para siempre. A cada persona que me llamaba le hacía la misma pregunta. ¿Tú estarías dispuesto a pagar todos los gastos de mi casa durante 15 años sin tener voz ni voto en las decisiones? Nadie respondía que sí, pero la llamada que más me marcó fue la de mi abuela. Mi abuela, de 85 años, me llamó llorando. Me dijo que estaba muy triste porque la familia se estaba desintegrando por mi culpa, que ella había trabajado toda su vida para mantener unida a la familia y que yo la estaba destruyendo. Esa llamada me destrozó. Mi abuela era la persona más pura y noble que conocía. Escucharla llorar por teléfono diciéndome que yo estaba destruyendo la familia me hizo cuestionar si había tomado la decisión correcta.
Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando si realmente era tan egoísta como todos me decían, si realmente estaba destruyendo a la familia, si debería reconsiderar mi decisión. Pero entonces recordé las palabras exactas que me habían dicho. Tú no eres familia nuclear. Recordé todos los años de sacrificios no reconocidos. Recordé todas las decisiones tomadas sin consultarme. Recordé todos los sueños que había postergado por sus comodidades. Le escribí una carta larga a mi abuela, explicándole toda la situación desde mi perspectiva. Le conté sobre los 15 años de sacrificios, sobre cómo me habían tratado, sobre lo que me habían dicho. Le expliqué que no estaba destruyendo a la familia, estaba protegiéndome a mí mismo. Mi abuela nunca me respondió esa carta, pero según me contó después un primo, después de leerla, mi abuela llamó a mi madre y le dijo: «Hija, creo que ustedes trataron muy mal al muchacho. Él tenía derecho a vivir su propia vida». La transformación personal. ¿Sabes cuál es la diferencia entre vivir para otros y vivir para ti mismo? No me refiero al egoísmo, me refiero a la autoestima, al respeto propio, a la capacidad de establecer límites sanos. Año y medio después de tomar la decisión más difícil de mi vida, puedo decir que fue también la mejor decisión que he tomado. No solo económicamente, sino emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Cuando empiezas a invertir en ti mismo después de años de invertir en otros, descubres capacidades que no sabías que tenías. Descubres sueños que habías enterrado. Descubres una versión de ti mismo que había estado dormida durante años. Con el dinero que ahora tenía disponible, no solo compré mi apartamento y mi carro. Empecé a viajar. ¿Sabes cuántos países conocí en año y medio? 5. 5 países que nunca había visitado porque durante 15 años mi dinero de vacaciones se iba en mantener la comodidad de otros. Cada viaje era una revelación. Conocía personas, culturas, experiencias que ampliaban mi perspectiva de vida. Me daba cuenta de todo lo que me había perdido por mantener a otros en su zona de confort. Pero más importante que los bienes materiales o las experiencias, fue la transformación emocional. Por primera vez en años, cuando alguien me pedía un favor económico, yo podía evaluar si quería ayudar o no, en lugar de sentir que era mi obligación automática. Aprendí a decir no sin sentir culpa. Aprendí que poner límites no es egoísmo, es amor propio. Aprendí que no puedes amar verdaderamente a otros si no te amas primero a ti mismo. ¿Has notado cómo cambia la forma en que otros te tratan cuando empiezas a respetarte a ti mismo? Porque eso fue exactamente lo que experimenté. Las personas que antes me veían como el bueno de la familia, el que siempre ayudaba, el que nunca decía no, ahora me veían diferente. Algunos me respetaban más, otros me respetaban menos, pero todos me veían como una persona con agencia propia, no como un recurso disponible. La familia real versus la familia biológica. ¿Sabes cuál fue la lección más valiosa de toda esta experiencia? Descubrir la diferencia entre familia biológica y familia real. Durante los meses más difíciles de esta transición, cuando mi familia biológica me había dado la espalda, cuando me llamaban egoísta y materialista, cuando me hacían sentir culpable por priorizarme a mí mismo, hubo personas que me apoyaron incondicionalmente. Mi mejor amigo desde la universidad, cuando le conté toda la situación, me dijo: «Hermano, yo no puedo creer que hayas aguantado 15 años eso. Yo no hubiera durado ni uno». Y no me lo dijo para criticar a mi familia, me lo dijo para validar mis sentimientos, para confirmarme que no estaba loco, que mi reacción era normal y justificada. Mi jefe, cuando me vio más tranquilo y enfocado en el trabajo, me preguntó qué había cambiado en mi vida. Cuando le conté la situación, me dijo: «Felicidades. Tardaste mucho, pero finalmente tomaste la decisión correcta. Un empleado que se respeta a sí mismo es un empleado más valioso». Incluso recibí apoyo de lugares inesperados. La señora que limpia mi edificio, cuando me vio mudándome a mi nuevo apartamento, me preguntó por mi historia. Cuando se la conté, me dijo: «Mijo, la familia que no lo valora a uno no es familia. Usted hizo bien». ¿Te das cuenta de cómo las personas que realmente te aprecian por quien eres, no por lo que puedes darles, siempre van a apoyar tus decisiones de crecimiento personal? Mientras tanto, mi familia biológica seguía tratando de manipularme para que regresara. Pero ya no eran súplicas desesperadas. Ahora eran intentos más sofisticados de chantaje emocional.